El rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en la 98.5 por Rumba FM todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles y Brian se encarga de nuestros videos. También puede escucharnos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y puede vernos y escucharnos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por su sintonía. Hoy es jueves y estamos a 19 de agosto. Saludos a cada uno de ustedes y saludos a los compañeros. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Bueno, ustedes, saludos Tímidos, Leila, saludos obviamente. Olga. Bueno, saludo Leila, saludo Olga, saludo Valentín. Saludos, saludos. Y saludo al doctor Surún, que estará pronto aquí con nosotros por 19ª vez en los últimos 15 días. Lo que pasa es que el Estado es una construcción jurídica y como construcción jurídica no hay nada más importante y más abarcador que el análisis jurídico de los asuntos de Estado. Por eso hemos coincidido o reiterado la invitación al presidente del Colegio de Abogados. Bienvenido. Y yo quiero hoy saludar como mi artista favorito de todo tiempo. Dice, saludo amigos, saludo amiga. Saludo a todos. Bienvenido. Ustedes saben que los jueves yo tengo una grabación en televisión que tengo que salir temprano antes de que termine el programa. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que quiero antes de entrar de lleno en el asunto, recordarles que ustedes no me respondieron el acertijo. Sí, yo aprendí. A uno se le cayó una hoja. No, a uno se le extravió una hoja y al otro se le extravió la banda. Bueno, ya acertijo completo. Ustedes recordarán que yo ayer... Pero la banda no es un olor, una fragancia. No, la banda presidencial. Ok, pero... Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que yo ayer hablamos de la intervención que iba a tener anoche el presidente de la República en un escenario irregular, porque no había necesidad, teniendo el Palacio Nacional tantos salones grandes, para una audiencia relativamente reducida, porque esa audiencia completa de funcionarios del gobierno y empresarios muy cercanos al gobierno del PRM cabían perfectamente en cualquier salón grande del Palacio Nacional. Yo creo que eso, a pesar de que había un escenario muy bonito, con muchas banderas, evidentemente hay gente que tiene arte para eso, pero yo creo que le quitó solemnidad al caso. Porque el presidente tiene que hablar. El presidente habló fuera del Palacio Nacional, pudiendo haber hablado dentro, su casa, como jefe del gobierno. Y cuando uno lee las redes hoy, uno se da cuenta de que, primero, la gente no tenía expectativa con relación a ese discurso. Y que el presidente realmente no dijo nada que mereciera un discurso. Y planteó algo que a mí... Eso es duro. Sí, y a mí a mí me preocupa mucho algo que él planteara. Él dijo confirmó que la reforma va a comenzar a ser discutida, una reforma fiscal y tributaria, y simultáneamente, aunque no en un mismo plazo, con una reforma constitucional. Y yo me pregunto, ¿existe el país en un ambiente adecuado para esas dos reformas? Y sobre todo pidiendo el auxilio, el apoyo de la clase política y empresarial, a la clase política que ha estado él mismo persiguiendo. Exactamente, es decir, eso va, Dios no lo permita, si eso llega a iniciarse realmente esa discusión, eso va a distraer la atención del gobierno dominicano y va a impedir que el presidente de la República cumpla con muchos de los compromisos que ayer anunció y que son reiteraciones de discursos anteriores, incluyendo el discurso de toma de posesión el 16 de agosto del año pasado. De manera pues que yo creo que es muy saludable que el presidente hable cuando tenga cosas importantes que decir. Y yo digo, y no lo digo como una crítica, yo quiero que se entienda eso. Y si fuera una crítica está muy bien, porque en una democracia funciona sobre la base de que esa crítica exista, porque las libertades tienen sentido cuando se ejercen.
Si tú no ejerces una libertad, es como tener un traje en un closet que nunca has usado, ¿no? ¿Para qué lo compraste? ¿Para qué peleamos por una democracia si no hacemos uso de las ventajas que la democracia representa para un país? Yo creo que él dijo algo que a mí me pareció relevante, que es decir, que el país necesita un acercamiento, que todas las fuerzas del país se unan en propósitos comunes. Ese ha sido mi discurso a lo largo de los últimos 20 o 30 años. No, pero sobre todo con más ahínco en los últimos meses, desde incluso antes de la entrada del gobierno, desde antes de las elecciones, ha sido la constante del discurso suyo justamente ese. Claro, yo creo que no hemos podido... Pero no se ha abonado, don Miguel, no se ha abonado claro, ese camino, no se ha allanado. Porque aquí las partes que pueden intervenir en una discusión hacia la búsqueda de un objetivo común, adolecen de una falla terrible, de una falta terrible, es que ambas partes o las partes se creen únicos y absolutos dueños de la verdad o de la razón. Y no tienen la suficiente capacidad para sentarse a una mesa o en el lugar que sea para discutir con el propósito de llegar a un acuerdo, no con el propósito de entorpecerlo. Y cuando existe ese último propósito, toda discusión es baladí y no llega a ningún lado. De todas maneras, yo pienso que el presidente en algún momento se dará cuenta de que tendrá que hablar, y tendrá que hablar mucho de aquí a que termine su mandato, cuando tenga cosas importantes que decir. Y quiero reiterarle a los amigos del gobierno que no estoy diciendo eso como una crítica al presidente de la República, a quien respeto mucho como persona y como político, a pesar de que no coincido con él en muchos de sus planteamientos. Y eso es un derecho que no me ha dado él, ni me ha dado nadie, sino es un derecho con el que yo nací. Recuérdense que yo nací en la época, yo soy un hombre de posguerra, y con la posguerra nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que permite que gente como yo y gente como ustedes podamos sentarnos en una cabina de radio a decir las cosas que tenemos que decir bien dichas, es decir, sin ofender a nadie, pura y simplemente ejerciendo un derecho que nadie nos puede regatear y mucho menos quitar. Pero no tenemos la garantía, no tenemos seguridad de que la gente nos ofenda, indefectiblemente de que no sea la intención ofender. Por ejemplo, a mí sí me ofende el hecho de que siempre nos intenten engañar. Los políticos son mitómanos por naturaleza y por lo regular el pueblo tiende a comprarle esas mentirillas que no siempre son malintencionadas. A veces hay mentiras, ¿cómo se le llaman a esas mentiras piadosas? Pero yo me harté, y excúseme la expresión, hasta el hartazgo llegué, diciendo aquí, desde esta cabina y desde otros escenarios públicos, Brian, que no teníamos un Ministerio Público Independiente porque la Constitución no posibilitaba eso. Y todo el mundo me cayó encima. Que este es un vendido, que este es un esto, que esto es lo otro, que esto es lo otro. Y ahora, de repente, el presidente mismo anuncia que quieren posibilitar la creación de un Ministerio Público Independiente a través de una modificación constitucional. Entonces, si necesitamos una modificación constitucional para tener un Ministerio Público, eso también dice que no tenemos un Ministerio Público Independiente. Bueno, y que al momento de escoger las personas que hayan de conformar el Ministerio Público Independiente, la gente que está ahí ahora mismo en la Procuraduría, no pueden ser tomados en consideración para los fines, porque se dijo que teníamos un Ministerio Público Independiente. Se nos vendió, se nos enrostró, se nos reiteró que tenemos un Ministerio Público Independiente y ahora la sociedad despierta un día después del discurso presidencial con la conciencia clara de que nosotros, y excúsenme, muy pocos en la República Dominicana se tomaron el tiempo para decir que jurídicamente eso no era posible y que no era en la práctica operacionalmente el Ministerio Público actual un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que tiene sobornados, sin sobornantes y sin sobornos sometidos a la acción de la justicia. Evidentemente ese es el tema predilecto de nuestro compañero y querido amigo. Es que es el único que me sé. Mira, ¿usted ve? Antes de que Leila, porque yo tengo que irme, antes de que Leila, dame un minuto más, nada más, antes de que tú entres. Porque yo sé que lo que tú vas a decir le va a dar contenido
a este programa, por lo menos mientras yo esté aquí. Porque cuando yo me vaya, la ausencia de contenido desaparece. Sí, que la ausencia de contenido se va como usted. Fíjate, cuando hablan de reforma de la Constitución, y Leila y yo hemos hablado mucho de eso en el programa de la mañana que teníamos en la mañana, y que desgraciadamente dejó de... Que la pandemia se llevó, diga, se lo llevó la pandemia. Bueno, la pandemia y otras cosas, pero los últimos 3 presidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, han tocado la Constitución de la República con un solo propósito, con un solo y único propósito, la reelección de ellos. Así fue, estaba prohibida desde 1994, cuando se modificó la Constitución para cortar el periodo entonces de Balaguer y hacer elecciones adelantadas en 1996. Se prohibió la reelección. Cuando el señor Mejía fue electo presidente en el 2000, en el 2003 reformó la Constitución para restablecer el principio de la reelección, con el pretexto de que 2 periodos y vete a casa, lo cual nunca se ha cumplido. Cuando le tocó a Leonel y pudo reelegirse por esa reforma de la Constitución, entonces él intentó reelegirse a pesar de que la Constitución se lo prohibía, e hizo una Constitución nueva, eliminó la reelección presidencial, pero no eliminó la reelección diferida, que fue la que le permitió a él intentar reelegirse o presentarse nuevamente a las elecciones, bajo el pretexto de que una reforma constitucional no tenía un efecto retroactivo, y lo tiene, ¿no? Una reforma constitucional no tiene efecto retroactivo. Eso fue su alegato en esa oportunidad. Es decir, que no se le podía prohibir un tercer periodo porque era el primer periodo con la nueva Constitución de la República. Entonces, cuando viene y prohíbe la reelección, porque ya sabía que se iba, pero prohíbe nuevamente la reelección para que su sucesor no pudiera reelegirse y él pudiera regresar en el 2016. Entonces Danilo, que no es un tonto, reformó nuevamente la Constitución para restablecer el principio de la reelección presidencial, aunque se vio obligado y forzado a admitir su inhabilitación política a partir del 2020. Ahora se habla otra vez el otro presidente que tenemos, el señor Abinader, habla de una reforma constitucional. Yo espero y confío en Dios que el tema de la reelección no sea tocada en esta oportunidad. Pero sería bueno que se toquen algunos temas. Aunque yo le he de decir lo siguiente, lo que dice la Constitución en el artículo 110 es que la ley rige hacia el futuro. Esa es la realidad. Y la Constitución es una ley, solamente que una ley especial. Sí, pero la Constitución tiene efecto inmediato. O sea, no una ley especial, quiero decir una ley... No, es la ley de leyes. La ley de leyes, una supraley. Sí, es el marco donde deben figurar pero sería bueno, todas las otras leyes. Sería bueno que se discuta si ha de aperturarse una modificación constitucional, la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no es verdad que hay más democracia en que 500 y tantos, ¿cuántos miembros? 300 y tantos miembros que tiene el Congreso Nacional en sus cámaras reunidas, que escojan, por ejemplo, a un miembro de las altas cortes, a que lo escojan 8 personas. Ahora, ¿qué opina Leila de eso? Leila, ¿qué tú opinas sobre el tema? No, yo iba a dejar, tengo 17 minutos callada, de por si ¿Cómo? no se habían dado cuenta, pero está bien. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo que no entiende? Que tiene 17 minutos callada, ¿es verdad? Sí. Y Olga tiene 18 ahora ya. Pero yo he permanecido callado toda mi vida. No es un programa de 50 minutos. El punto más importante, en mi opinión, justamente del discurso de anoche, es el anuncio de una reforma constitucional. Aunque lo hace en el marco del tema del Ministerio Público, él habla de que es para eso y para otras cosas. O sea, él lo dice claramente en el párrafo, para eso y para otras cosas, lo cual me llama la atención. Eso es una de las cosas que llama la atención. Y lo otro es que él dice enfáticamente que es este año. O sea, que hay cierta prisa porque estamos en agosto, este año le quedan 4 meses apenas. Y él enfáticamente dice en este año. Eso es muy importante. O sea, esa es la noticia. Los periódicos se perdieron con eso y todos los medios, porque
Inmediatamente comenzaron a sacar titulares de otras cosas, y esa no fue la noticia anoche, pero esa debió ser, que este año quieren iniciar una reforma constitucional. Y en este caso, el consenso será obligatorio, porque aunque el PRM tenga mayoría en el Congreso, la mayoría del PRM es una mayoría simple, y la mayoría que se requiere para una reforma constitucional es una mayoría calificada de las 2/3 partes. Entonces, eso trae muchísimas preguntas. Primero, como la mayoría que se requiere de 2/3 partes, ¿con cuál o cuáles? Y yo creo que aquí tendrá que ser con una, o bastará con una. Entonces, ¿con cuál fuerza política el PRM buscará ese consenso para pasar su reforma? ¿Será con la fuerza del pueblo o será con el PLD? Y no me parece que sea con la fuerza del pueblo, porque ha quedado bastante claro que la fuerza del pueblo ahora mismo es su más férreo opositor, y que el PRM lo ha elegido, no necesariamente que lo sea, pero lo ha elegido como el grupo a vencer, lo ha elegido como el grupo a vencer. Y segundo, Pero espérate, en qué libro que tú estás leyendo eso? No, no, yo no lo estoy leyendo. no, Es la no, lectura que yo le doy, mi opinión, la pero, mía, pero, porque soy yo que estoy pero, hablando, es pero, mi yo, pero percepción, yo estoy de la acuerdo, mía. yo estoy de acuerdo con tu opinión, pero lo que se ve en la práctica es que el PRM todavía y el PRM y la Fuerza del Pueblo en muchísimos aspectos están al No, unísono. claro que no. Hace tiempo que ese divorcio llegó. Claro que no, pero ven acá, pero tú no has leído todo, tú no Bueno, viste el último discurso de Leonel. No, no, por no, supuesto que pero no. eso, Pero eso por supuesto que explica, no. eso explica la rapidez con que el PLD por primera vez interviene y critica un discurso del presidente, porque Sí, pero aparentemente no he terminado la decidió. idea. Bueno, está bien, perdóname, Leila. No he terminado la idea. Lo que quiero decir es que lo que me parece que puede ocurrir en caso de que el consenso sea con el PLD, que es lo único que le puede interesar al PLD para un próximo periodo electoral, y que también podría interesarle al PRM y al actual presidente para un más futuro, más adelante, no el que viene, pero quizás el 28 periodo electoral. Una figura que Miguel mencionó cuando estaba hablando, La la reave- reelección. yo pensé, Quitarle el candado. Al presidente actual le interesaría para el 28 eso, y al PLD le interesaría para el 24, específicamente Danilo Medina, y al presidente actual para el 28. Ahí está un tema que los une, un tema que los une. Esa Bueno, es la lectura que yo le doy, la yo, mía. yo, yo creo que la reacción temprana, hoy, anoche mismo, del PLD, indica que el PLD ya decidió hacer oposición. Eso es evidente, porque evidentemente estaba dejando el espacio abierto a la Fuerza del Pueblo, que es un partido, que es un desprendimiento del PLD y es un hijo, si tú quieres, bastardo del PLD, de gente que se ha ido desde posiciones y que le ha arrebatado posiciones que el PLD se ganó legalmente y oficialmente en el proceso electoral, solo porque aquí la manipulación de las leyes y de las normas permitió que la FUPU o la Fuerza del Pueblo, como se le llame, pudiera hacer lo que ha hecho. Ahora yo quiero escuchar y queremos escuchar la voz de Olga, porque si bien nosotros le dejamos esperando tanto tiempo a Leila, también te estamos dejando, te estamos quitando la oportunidad de que tú te expreses, Olga. Y yo le pido perdón a todos si me cedí en el tiempo. No, no, para no, usted nada. se va, Eh, por favor, váyase. no tan pronto, no tan pronto. Yo a eso me recuerda a mí una ranchera que decía, eh, Era una rechera. no, que Sí, dice, sí. si me voy, déjame no decirlo, porque Adelante, Orga. se puede malinterpretar. Adelante, Orga. Bueno, en torno al discurso del presidente Abinader, yo creo dos cosas. Primero, creo que es un discurso que por un lado lo positivo se puede sacar ese espíritu de consenso que el presidente Abinader quiere marcar para algunos temas, para temas específicos de la agenda nacional. Creo que eso es positivo, pero por el otro lado considero que dentro del discurso, si uno lo revisa,
no tiene tanta sustancia como mucha gente creyó que tendría. Hay muchos temas que no se tocaron. No se habló, por ejemplo, el tema que creo que mucha gente esperaba sobre las 3 causales y el Código Penal. Creo que estuvieron ausentes los problemas que hemos tenido con el tema de la fiebre porcina o los asuntos con la clase productiva nacional. Creo que eso es un tema que debía estar, que era importante. Criticó también el tema de la puesta en escena de todo esto en un momento en donde hay un problema económico. Creo que se habría hecho el mismo efecto y entiendo que él como presidente tampoco necesitaba toda esa parafernalia que se hizo en torno a su discurso de anoche. Creo que habría conseguido el mismo efecto simplemente en el Palacio, frente a una cámara, una cadena de radio y televisión. Y también creo que después de un despliegue tan grande como el que vimos, en donde todos los funcionarios, a través de una producción de la misma presidencia, en que cada uno podía expresar los logros de su gestión a través de los diferentes ministerios y direcciones, pues la información que había que servir en torno a una rendición de cuentas resultante después de toda esa estrategia ya era poca. Creo que el tema importante del discurso del presidente definitivamente es lo del tema de la reforma constitucional, y eso sí me mueve a preguntas. Y una de las principales preguntas que me mueve, y eso lo voy a dejar aquí abierto para que ustedes puedan discutirlo, es de qué manera, cuáles serían las ejecutorias que hacen falta para blindar al Ministerio Público o las acciones que se han tomado desde este gobierno. ¿Cuáles serían las figuras jurídicas o las estrategias legislativas que provocarían que nuestro Ministerio Público estuviera blindado? O sea, ¿a qué se refiere el presidente Luis Abinader cuando dentro de su discurso trata este tema? Recordando que en alguna ocasión se acusó desde el mismo PRM a la Fuerza del Pueblo, bueno, no, al PLD y al gobierno de Leonel Fernández de haberse blindado con los jueces de las altas cortes. Pero eso es otra pregunta. Yo quisiera entender, porque lo hago como una pregunta genuina y honesta. Entiendo el tema de que se quiera blindar a través de una reforma constitucional, pero yo revisé la Constitución. ¿Es blindar o blindarse? Blindar. Sí, pero yo creo que lo que quiere decir, Olga, es cambiar la forma de designación del Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público, si la procuradora, el procurador, la figura del procurador, ¿verdad?, lo nombra un presidente, entonces lo lógico es que dependa del presidente, ¿verdad?, del Ejecutivo. Si tú cambias la forma en que el procurador es designado y lo nombra un consejo de la magistratura, por ejemplo, se supone, en teoría, tú lo pones entre comillas, claro, que hay menos probabilidades de que sea dependiente de un partido, del oficialismo, porque no lo está nombrando el presidente, sino un consejo. Probablemente sea eso lo que él quiere decir, cambiar la forma en que la Constitución dispone que sería nombrado el procurador, que es la cabeza de un ministerio público que funciona de manera vertical. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, yo entiendo, si me permiten, porque estoy hablando entre abogados y de gente que tiene un conocimiento de los casos que estamos tratando que yo no tengo. Pero todo depende, puede ser nombrado por el presidente de la República, puede ser nombrado por el Consejo de la Magistratura, puede ser nombrado por cualquier otro organismo. La independencia, habrá independencia del Ministerio Público cuando aparezcan fiscales dispuestos a asumir ese error. Fiscales que tengan un concepto amplio de sus obligaciones como tal, que amen el derecho y quieran realmente que en el país exista una justicia imparcial, una justicia libre de todo prejuicio político de cualquier otra naturaleza. En los Estados Unidos lo nombran también el presidente lo nomina. Y no pasa nada. Y lo confirma el Congreso, pero lo nomina el presidente de la República. De manera pues que eso depende de quién sea ahí. Si aquí aparecen gente dispuesta, yo siempre he dicho que aquí la justicia va a funcionar cuando aparezcan 2 fiscales y 2 jueces dispuestos a hacer que la justicia funcione. Esa es mi opinión. Bueno, yo de mi parte diré que siempre se tendrá la sospecha que cuando se nombre en un periodo gubernamental a un juez
o a un fiscal de forma inamovible, siempre se tendrá el criterio de que alguien se ha intentado blindar. Por eso la palabra blindar es una palabra importante, que no la trajimos nosotros a colación. Y onerosa. Es una palabra onerosa, pero es una palabra importante, porque a todo el mundo, oye, todo el que tiene 5 de frente sospecha que el Ministerio Público Independiente, que ya el presidente dijo que no es independiente porque la Constitución no lo establece como tal, pero el que tiene 5 dedos de frente, como dicen, piensa que el Ministerio Público Independiente no es independiente. Y entonces si de repente el presidente por vía constitucional a ese Ministerio Público lo inmortaliza, ¿quién se estaría blindando? ¿Quién se estaría blindando? Es la pregunta que se hace. Pero eso igual que cuando se cogieron las altas cortes, que el mismo PRM dijo, estoy tomando el discurso de ellos, que el presidente Fernández se estaba blindando. Y también dijeron lo mismo cuando se cogió a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que el presidente Danilo Medina se estaba blindando en la justicia. Entonces, ¿sabes qué? Dígame. Cuando se blindaron, brindaron. Pues yo creo que se sigue brindando. Y van a seguir brindando. Y van a seguir blindando, exactamente. Eso. Yo quiero un segundo. Tómese 2. No, para despedirme del doctor Miguel Surún, quien está aquí nuevamente con nosotros. Hernández. Porque los jueves, don Miguel, los jueves yo tengo que ir a grabar temprano, porque tengo que grabar el programa del sábado. Y los comentarios que hago el jueves y el viernes. De manera pues que... Bueno, agradezco. Y me toma 45 minutos llegar. Agradezco la deferencia. Primero, buenas tardes a todos. Aunque Valentín me ha comentado que es que tú no me soportas. Y el solo hecho de verme, inmediatamente yo entro a cabina, te irrita. Eso fue. Tan es así. Tengo ganas de cometer un delito. Inclusive, Valentín hasta me ha comentado, fíjate, que tiene como un año que no te invita al programa porque él no quiere saber de ti. Sí. Oye, ese hombre te acaba las espaldas y cuando te ve se le ponen los ojos rojos. Le voy a mandar a ustedes el último programa que hicimos juntos hace un mes y medio. Pero tú firmaste, tú firmaste un documento en el que tú no ibas a hacer públicas las cosas que hablamos. Tú no respetas los acuerdos. Mira, dile a Leila que este es su momento. Dile a Gabriel que Gabriel es responsable de tirar el corte de la transmisión. Rumba 98.5, una emisora